Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Y bueno, ya hoy es martes. Estamos contando 4 días del mes de noviembre. Hay elecciones hoy en diferentes puntos de Estados Unidos, particularmente en una ciudad donde la influencia dominicana es bastante alta, que es la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos viven cerca de 2 millones de almas de ascendencia dominicana, nacidos aquí o de padres o abuelos dominicanos que emigraron, hacen ya abuelos, bisabuelos, etcétera, que emigraron hace ya mucho tiempo. De hecho, ya muchos de ellos ni siquiera son dominicanos, porque eh, son nietos muchas veces de padres que emigraron en la década de los 80 y esos padres tuvieron hijos en Estados Unidos y esos hijos tal vez construyeron un vínculo con la República Dominicana y sus hijos pues han nacido allá, tal vez en otro entorno cultural, un entorno mixto y se ha ido diluyendo. Por poner un ejemplo, el caso de Cardi B. Cardi B, madre de Trinidad y Tobago, padre dominicano, ella ha crecido en Estados Unidos con un fuerte vínculo con República Dominicana, pero Cardi B es una tipa gringa 100%, aunque tiene ese vínculo cultural gracias a su abuela, cuenta ella, y como ella lo ha tratado de mantener vivo, mandando a sus hijos a convivir con sus familiares aquí en República Dominicana por temporadas cortas, pero igual, así hay muchos dominicanos, igual que Cardi B, que, bueno, conocen a República Dominicana, vienen, disfrutan, etcétera, pero el vínculo real no es tan fuerte como los de segunda generación, o sea, hijos de emigrantes que se fueron. Cardi B es hija de emigrantes, pero ya creció y se crió en ese entorno eh, casi por completo. Bueno, en Estados Unidos hay ciclos electorales constantemente, o sea, todo el año en Estados Unidos, un país tan grande, hay elecciones de todo tipo por todos lados. Estas elecciones son elecciones municipales en la ciudad de Nueva York, donde se va a elegir un nuevo alcalde. La ciudad ha entendido que luego de 25 años, 24 años del 11 de septiembre, donde un grupo de extremistas islámicos, motivados, encausados en ese propósito por un ex aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, convertido en enemigo mortal de ese país, que ya tenía tiempo fraguando un plan para asestar un golpe que logró con mucho éxito, pero para desgracia americana con muchos muertos y una gran tragedia que conmocionó no solamente la ciudad de Nueva York, detuvo a Estados Unidos porque fue un golpe que golpeó en el estado de Nueva York, golpeó en el estado de Pensilvania, donde cayó uno de los aviones, y golpeó en la ciudad capital con el avión que se estrelló contra el Pentágono en Estados Unidos. Cualquiera que conozca la historia, cualquiera que visite Nueva York, yo fui a Nueva York hace 12 años que visité por primera vez esa ciudad, que para mí desde mi infancia era una ciudad fascinante, porque empecé a enamorarme de Nueva York a través del cine y las series de televisión, como La Bella y la Bestia, aquella historia que se desarrollaba en esta ciudad, en las alcantarillas de Nueva York, por allá por la década de los 80 en el Canal 2 y otras series y otras películas que uno veía y que te iba creando un vínculo emocional en el imaginario. También creaba una idea de una ciudad que ha sido muy influyente en el último siglo y medio en toda esta parte del mundo. Entonces pasa en Nueva York, que es una ciudad ecléctica, multicultural, donde viene gente de todas partes, donde hay una comunidad que en cierta época emigró de italianos, otra comunidad que en algún punto emigró de irlandeses, también una comunidad enorme de alemanes, hay una comunidad china también bastante grande, una comunidad japonesa, hay una comunidad latina encabezada por boricuas y dominicanos, pero que mezcla mexicanos, ecuatorianos, colombianos y gente de todas las latitudes de América Latina. Tiene una gran comunidad francesa, una comunidad enorme portuguesa, tienes ahí también una comunidad rusa enorme, tienes Hell's Kitchen, que es más o menos la ONU,
de todo el ambiente nocturno, festivo, restaurantero, etc. Nueva York es una ciudad que, si bien es cierto que muchas culturas coinciden allí, ha sido una ciudad sostenida sobre una sola idea, sobre un solo sentimiento, el amor por Nueva York, el lugar donde muchas gentes encuentran los sueños concretizados. Más o menos esa es la idea romántica poética. Sé que no lo es así, sé que es bastante difícil. Tengo amigos que viven en Nueva York hace bastante tiempo, conozco la historia de primera mano, porque los últimos 12 años he ido una cantidad enorme de veces a Nueva York, al punto que, bueno, no he ido este año por el tema de salud, pero los años anteriores, 4 y 5 veces al año a Nueva York, más o menos la cantidad de veces que visito la ciudad. Entonces, ¿qué espera uno con esta historia que ha tenido una ciudad como Nueva York? Bueno, que quienes allí viven tengan presente en su memoria, independientemente de lo que usted piense o de lo que usted crea, no importa que hay cuestiones que no se deben dar el chance. Y en este tipo, de la manera que se ha dado, tipo que tiene apenas 7 años, que se hizo ciudadano americano, que se naturalizó, que emigró a los 13 años a Estados Unidos con sus padres de África, de ascendencia india, pero viene de África, musulmán, con un discurso oportunista, patrocinado por aquellos sectores que quieren ver a Estados Unidos convertido en un caos. Los mismos que han estado detrás de todo el caos que ha afectado a ese país y detrás del caos que ha afectado a muchos países de Occidente. Los mismos. Y la gente que no tiene vínculo, que no tiene memoria, parece ser, no valora lo que tiene, la gente cae redonda. A mí me ha sorprendido leer que en Nueva York hay gente que está convencida que a la ciudad le irá mal con Mandani. Y tienen planificado irse. Y de hecho, ha empezado a irse gente de Nueva York. No solamente habitantes, negocios, empresas. Han empezado a hacer trámites para mover sus sedes a otros sitios. Ahí está, al cruzar el río, está New Jersey. Y no hay que irse tan lejos. New Jersey crea otras condiciones completamente distintas, aunque también existe la posibilidad de que el Estado termine en manos demócratas nuevamente, continúe en manos demócratas como ha estado en los últimos 8 años, y que los demócratas sigan haciendo de New Jersey lo que han ido haciendo los últimos años, aumentando impuestos, haciendo la vida más cara, complicando con burocracia la vida de la gente, que las ciudades, la mayoría de las ciudades de este estado están en manos de demócratas y que también han llenado de burocracia, de regulaciones, etcétera, la vida de la gente. Quizás las personas no entienden y creo que debería de ser en lo que más tiempo nosotros dediquemos para poder comprender qué dimensión tiene en la vida de cada uno de nosotros que el Estado a cada cosa le ponga una regulación. Que si tú quieres poner en tu casa, sembrar una planta en el jardín, tengas que hacer un trámite burocrático en la alcaldía. Que si tú vas a poner un zócalo eléctrico para poner un bombillo, tengas que buscar un permiso y aprobación de un plano en la alcaldía. Que si tú vas a cambiar el carro, tengas que aplicar primero una planilla para ver si calificas para el cambio del vehículo. De lo contrario, si no calificas, no se te aprueba. En Estados Unidos no es así, pero por el camino que va, pudiera pasar. O sea, son regulaciones donde el Estado crea una norma o establece una regla que debe de cumplirse sin ningún tipo de propósito, simplemente para intervenir en la vida del individuo. Nueva York está llena de regulaciones. Algunas de ellas hacen sentido, pero hay tantas ya hoy en día que los mismos que son pro Estado
te dicen es que es imposible. Tengo un amigo que abriendo un negocio le tomó un año en Nueva York. Un año desde que planteó la idea, buscó el capital, buscó socios, buscó el sitio para establecer el negocio. A partir de ese momento, cuando ya esté el sitio, está la idea, se empieza a hacer el trámite burocrático, etc. Un año. Un año. Entonces hay que cumplir con una serie de requisitos. Tamaño de puerta del baño, condiciones del baño, baño para minusválidos, hay que tener no sé cuántos pies cuadrados, los pasillos deben de ser de tales dimensiones, una serie de cosas que son supervisiones que hace la ciudad a través de varios departamentos, incluido el de bomberos. Y fácilmente te toma un año o un poco más, en algunos casos más, tú iniciar un emprendimiento. De las características que estaba iniciando el amigo mío era un emprendimiento, un negocio que no incluía bebida, porque esos son con permisos que son bastante caros, y en el estado de New Jersey, en el estado de Nueva York, no hay desde hace mucho tiempo emisiones de nuevos permisos para el expendio de bebida. Entonces tienes que buscar quien tenga una licencia que te la rende o que te la venda. Casi nadie la vende. Y así la gente entiende que las sociedades son mejores. Y por ello, Estados Unidos tiene ciudades como Nueva York, donde es difícil para mucha gente emprender. Hay que tener muchísimo capital para aguantar todo el proceso de burocrático, que es bastante largo, engorroso, etc. En esta ciudad complicada, con muchos problemas, que vio florecer su prosperidad a partir de la década de los 90, luego de varias décadas muy difíciles, sobre todo la década de los 80, que fue una década complicada, donde el presidente Reagan llegó a referirse de los problemas que había en Nueva York en aquellos años y lamentar lo que estaba pasando. Nueva York olvidó eso y está en busca de ser alcalde a un tipo que no tiene historia ni vínculo con Estados Unidos, que es ciudadano americano, pero que no tiene un vínculo, no le importa Estados Unidos. No, yo lo he visto hablar, es un charlatán. Ya he visto muchos como él. Un charlatán que va a asumir todo en el caos y que luego que él suma en el caos la ciudad, a los residentes de la ciudad de Nueva York no le quedará de otra que empezar a buscar para dónde irse a vivir. ¿Y qué harán? Bueno, lo que siempre hacen. Se van del lugar donde ellos han patrocinado que se convierta invivible. Llegan a lugares donde la prosperidad y la convivencia es la mejor, y en estos lugares empiezan a votar quienes conviertan esos lugares en la misma mierda que era el lugar de donde ellos provenían. Hubo una campaña hace unos años, 2019, 20 más o menos. Don't California, My State. En los estados del centro y oeste de Estados Unidos, estas vallas se veían en muchos de estos estados, donde empezaron a migrar muchos habitantes del estado de California, que es invivible, un estado sumamente rico. Si fuera un país aparte sería la quinta economía del mundo. Es un estado lleno de regulaciones. La gente que el año pasado se le quemaron las casas en los incendios que hubo el año pasado, no han podido ni siquiera recoger los escombros, porque tienen que cumplir con unos procesos burocráticos enormes. Se estima que le puede tomar entre 3 y 4 años completar el proceso de reconstrucción de sus casas.
Bill Maher dice que él, para una tontería que iba a hacer en su casa, no recuerdo ahora qué era exactamente, le tomó 3 años y medio. Toda la burocracia que tuvo que tramitar para lograr una tontería, era creo que algo para su jardín. Así son esos estados. Sí, se ha convertido el estado de Nueva York. Y peor aún, la ciudad que ha estado en manos demócratas desde el año 2008, desde el año 2014, porque en manos de Bloomberg, que se vendió como un independiente, pero muy demócrata, por cierto, estuvo desde el año 2001 hasta el año 2013, todos 12 años. En las manos de Rudolph Giuliani estuvo del 93 al 2001. Entonces, en este contexto, Nueva York, olvidando su historia y con una sociedad abstraída, desconectada de lo que pasa, entendiendo el mundo a través de las frivolidades que ellos viven, se abre la ventana para que un enemigo de Estados Unidos, porque he visto a Mandani hablar, repito, no me da la idea de que sea alguien que tenga un vínculo que diga, bueno, este país está sostenido por unos valores que son los valores fundacionales. Este país se ha convertido en lo que es y le ha dado la oportunidad a mi familia que hemos tenido por esos valores en los que se ha sostenido. Independientemente de lo que yo crea, debo de defender la idea que sostienen esta sociedad. No es alguien que piensa así. Es alguien que detrás de una fachada guarda su verdadero pensamiento, que es un odio y desdén, como lo ha expresado su propio padre, que es académico universitario en una universidad de Estados Unidos. Por eso llegan ellos allí, en parte, en varios escritos, varios libros y artículos que andan también recogidos y que se pueden consultar, que no son un invento, y él, buen discípulo de su padre, siente el mismo desdén por Estados Unidos. No siente amor por ese país. Ese es el resentimiento del vecino que recibes en tu casa, la que has construido producto de tu sacrificio, la que has impulsado producto de tu visión, de tu entrega, de tu fuerza, porque has puesto todas tus fuerzas para trabajar. Y es esa empatía tuya para recibir al que está buscando un lugar donde resguardarse, que le abres la puerta de tu casa. Pero pasa algo con tu vecino. Tu vecino no está conforme con que te vaya bien. Él entiende que a él debería irle bien, que todo lo que tienes no lo mereces, que ha llegado a tus manos de manera injusta, que lo merece él. Y entonces tu vecino, recibiendo en tu casa techo, comida y todo lo que se recibe en un hogar, que lo has acogido, que le has dado la oportunidad porque eres una persona empática, tu vecino empieza a hacer cosas para erosionar la estabilidad de tu hogar. Empieza a sembrar la semilla de la discordia con tu pareja, empieza a sembrar el germen del resentimiento en tus hijos, y un día llegas y te encuentras con que tu vecino y tu familia han hecho causa común para sacarte de tu casa. Es más o menos por ahí que anda la cosa con esta gente, porque no es exclusivo de él. Él es un caso de muchos. Y ciertamente Estados Unidos es un país que tendrá a futuro que revisar sus leyes. Estamos viendo cómo países se están llenando de extranjeros que hacen vida política y que empiezan
a formar parte de la toma de decisiones de estos países que le ha ido bien, y estos tipos vienen de países donde le va mal, y lo que traen es las experiencias malas para aportarlas en la erosión de las sociedades que le han recibido. Un ejemplo es Canadá. Canadá es una sociedad que está al borde del colapso. Ellos no lo notan, la gente común no les presta atención, pero el síntoma se manifiesta. Lo que pasa que ellos no lo pueden notar porque están inmersos día a día en eso. Uno ve desde afuera y dice, wow, el rumbo que lleva a Canadá. Igual pasa con Inglaterra, igual con Suecia, igual con España, igual pasa con Alemania. Pero busquen los países de donde esta gente viene, estén bien o estén mal. Si para un migrante o un extranjero es fácil llegar allí, vivir media generación. Dani tiene 15 años viviendo en Estados Unidos, desde los 13, 21 años. Y ya con 34 es casi alcalde de Nueva York y será alcalde de Nueva York. Y cuando la ciudad la está pasando mal, la esté pasando mal, la culpa será de Trump. La culpa será de los republicanos. Esa va a ser la narrativa. Los demócratas no habrán tenido la culpa. No lo harán. Yo vi el surgimiento del fenómeno de Alexandria Ocasio-Cortez en 2018, hace 7 años. Le dije en una conversación en marzo de 2019 a don Roberto Rodríguez de Marchena que hablábamos del panorama político de República Dominicana en el Palacio Nacional, en su oficina, y de lo que yo vislumbraba que sucedería en República Dominicana. En ese momento entendía que la tarea que ellos estaban persiguiendo era la aprobación de la reforma constitucional, y en ese contexto decía que si eso pasaba, el presidente Medina pues tenía altas posibilidades de retener el poder. Si el PLD no se dividía, que ya lo estaba dividido desde el 2015, 4 años antes, en aquella reunión de Guandolio, se selló la división del PLD. Leonel simplemente guardó silencio, fue estoico. Y don Roberto Rodríguez, que era un hombre que tenía una cabeza muy bien amoblada, caímos en el tema de Alexandria Ocasio-Cortez. Él me decía, a mí me parece fascinante el caso de Alexandria. Y yo decía, como producto político, a mí también me parece fascinante. Ahora, como activo político, como ente social y político, creo que es problemática y creo que es un tema que debe de discutirse de otra manera. Porque erosiona su conjunto ideario, lo que fundamenta y coacciona a cualquier sociedad. Lo que ella plantea, lo que ella promueve, lo que ella defiende, no hace mejores a los países. Es una populista que en ese momento tenía poca formación política y que ha trascendido porque ha sido la darling, el cariño de los medios, ha tenido el empuje y el impulso de su partido, porque como activo político, como estrella rockstar política, es muy efectiva, pero es de ideas peligrosísimas, es muy problemática, y de verdad ya veremos dónde llevan las malas ideas a Estados Unidos. Nos vemos en un próximo video.